Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase cero de termodinámica. En realidad es una clase que trata de invitar a los estudiantes o a los que están viendo este video, principalmente a una serie de clases de termodinámica que está relacionado con los diferentes equilibrios que ocurren. Hablamos de equilibrios de acidez, de basicidad, equilibrios de ionización del agua, equilibrios de solubilidad de algunos solutos, equilibrios, por ejemplo, de complejación y de diferentes cuestiones de la ingeniería química o de la química. Y bueno, pues vamos a aclarar que un equilibrio químico ocurre de manera importante en algunos ejemplos tanto en el medio ambiente como en la salud. Y bueno, pues el primero de ellos es la lluvia ácida, ¿no? La lluvia ácida que de alguna manera nosotros conocemos que es prácticamente eh, las primeras precipitaciones que dan inicio a la temporada de lluvia, con una principal particularidad, ¿no? Que tenemos un pH aproximadamente entre de 4 a 5 en esa primera precipitación que ocurre en la temporada de lluvias. Bueno, ¿a qué se debe esto? Pues aquí pensemos que tenemos industrias, diferentes tipos de industrias, mismas que pueden emitir los siguientes gases contaminantes: dióxido de nitroso o dióxido de azufre, ¿verdad? ¿Qué ocurre con esos gases? Bueno, pues se trasladan hacia la parte superior de la atmósfera, en donde se encuentran con las nubes, ¿sí? Estas nubes, como nosotros sabemos, pues tienen agua, ¿no? Tienen contenido de agua o agua condensada. Pues bueno, de alguna manera cuando esto ocurre, cuando esto ocurre, esos gases, a medida que ascienden, se van a encontrar con oxígeno que hay en la atmósfera. Y bueno, con ayuda de la luz solar, esto se llaman reacciones de fotocatálisis, es decir, la luz solar promueve o facilita o cataliza esta reacción. Y vean lo que ocurre: el dióxido de azufre con el oxígeno reacciona para formar trióxido de azufre, mismo que se encuentra pues con otra nube, ¿no? Que contiene agua, como ya habíamos mencionado, y da lugar a algo pues que conocemos como ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, una vez que se forma, se disocia inmediatamente para formar dos protones de H+, que es ácido, más una especie de sulfato. Pero ¿qué ocurre con el óxido de nitrógeno? El dióxido de nitrógeno también sube en la parte de la atmósfera, se encuentra con la humedad de una nube, y aquí puedo formar dos ácidos: el ácido nitroso o el ácido nítrico, los cuales al disociarse en agua, que es lo que vamos a ver en algunas clases de termodinámica, equilibrios de acidez, pues resulta que se forman también protones o ácido más estos iones adicionales, que es el ion nitrito y el ion nitrato. El dióxido de azufre también puede encontrarse con el agua, como ya lo vimos en la parte superior, pero también puede dar lugar a un protón y a una especie como la que mostramos aquí. Bueno, en general, ¿qué es la lluvia ácida entonces? Pues es el contenido de protones disueltos o contenido de ácido que hay durante la precipitación, ¿sí? Misma acidez que se forma en las reacciones que acabamos de explicar. Entonces eso es la lluvia ácida. Ese es un problema, y por lo tanto la industria química está tratando de minimizar las emisiones de estos dos gases, ¿sí? Con la finalidad pues de evitar la lluvia ácida, ya que la lluvia ácida presenta
algunos problemas. Bueno, pero vamos a seguir la lluvia ácida que tenemos en este caso. Pues bueno, no solo va a producir ácido, sino también nos va a producir pues un problema adicional, que es la formación de ozono. De acuerdo con la literatura, tenemos que el dióxido de nitrógeno, aquí ponemos que el catalizador o la luz ayuda a descomponer y forma esta reacción química. Este oxígeno, se encuentra que este oxígeno es monoatómico, se encuentra con una molécula de oxígeno diatómico y vean, formamos ozono. No obstante, ese ozono reacciona con el óxido de nitrógeno y volvemos a formar más dióxido de nitrógeno como este. Entonces ahora ya tenemos claro que la lluvia ácida es un problema ambiental en la cual ocurren abundantes equilibrios, abundantes reacciones de equilibrio, ¿verdad? Y bueno, pues estas reacciones químicas que ocurren acá son reversibles. Por ello tienen la doble flecha. Y bueno, pero ¿cuál es la preocupación de la lluvia ácida? ¿O qué otras reacciones ocurren? Bueno, aquí pensemos que esta es la nube, aquí tenemos una nube. Justo en el momento que ocurre la precipitación, pues todos estos iones que contiene la lluvia, bueno, el agua que está condensada en la nube y empieza a caer en forma de precipitación hacia el suelo, pues vean, como contiene ácido, resulta que en los suelos nosotros podemos tener carbonato de calcio, ya sea como mineral, tal cual, o podemos tener estructuras barrocas, estructuras pues de alguna manera de construcciones que en su formación pues llevan caliza o carbonato de calcio, o también lo que conocemos como mármol. El mármol contiene abundante cantidad de calcita, se llama esta. Y bueno, pues entonces todo lo que hemos construido con carbonato de calcio, la lluvia ácida al momento de caer en forma de precipitación, vean lo que va a ocurrir. Va a provocar que el carbonato de calcio se solubilice. No obstante, este ion carbonato en medio de ácido H+, que esto es lo que trae la lluvia, nos va a ayudar a formar ion bicarbonato o HCO3 con una carga negativa. En general, entonces, la lluvia ácida me va a dar esta reacción global, lo que indica que toda aquel elemento metálico o aquella construcción que en su interior contenga carbonato de calcio, la lluvia ácida que va a aportar protones la va a solubilizar, y por ello vemos que algunas fachadas de algunas construcciones o en ocasiones alguna parte de una escultura, de una pieza que se encuentra en los centros históricos de las ciudades, pues comienza como a deslavarse, comienza a disolverse, y ese es uno de los principales problemas que provoca la lluvia ácida, ¿verdad? Hay más problemas, por ejemplo, esa cantidad de ácido, si cae a un suelo donde por alguna manera se tienen contaminantes, por ejemplo, jales mineros, o sea, residuos de la industria minera, pues este nivel de ácido, este contenido de protones, va a ser capaz de disolver esos elementos tóxicos, y con la misma corriente pluvial que se genera de la lluvia, pues ya se imaginarán ustedes la cantidad de contaminación que vamos a llevar al agua en forma de iones metálicos. Todo debido a la lluvia ácida. Pues bueno, ese es uno de los principales temas. La lluvia ácida es uno de los principales sistemas que contiene reacciones de equilibrio,
Y por lo tanto, en el curso de termodinámica o en las clases de termodinámica que vamos a presentar aquí, vamos a abordar durante todo este curso diferentes reacciones que las vamos a catalogar. Por ejemplo, esta es una reacción de solubilidad, esta es una reacción química de formación del ion bicarbonato y cosas por el estilo. Pues bueno, vamos a ver otro caso en el medio ambiente. Bueno, aquí imaginemos que nosotros tenemos residuos de minería, como lo tenemos aquí. Ustedes conocen que la minería hace uso de reacciones ácidas, o de sustancias ácidas, mejor dicho, para poder disolver algunos minerales, o como reactivos para realizar alguna etapa de un proceso, ¿ok? Entonces estarán de acuerdo que los efluentes o los residuos que desechan generalmente a los ríos pues llevan un alto contenido de ácido. Digamos que son aguas ácidas. Ahora pensemos que esta agua que trae este río, entonces pues viene libre de ácidos, ¿no? Esta agua más o menos de la minería tiene un pH de 4 o 5. Si no es que menos, un pH 2, es decir, está lo suficientemente ácida. Pues bueno, aquí viene un caso que ocurre en una determinada situación. Pensemos que tenemos un molino de papel en donde se utiliza abundante carbonato de calcio. Este carbonato de calcio también se va a desechar al mismo río, ¿sí? Por lo tanto, estarán de acuerdo que en esta zona donde nosotros estaríamos o donde se contaminan estas sustancias, pues se va a establecer reacciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay protones y hay carbonato de calcio. Ahora vamos a pensar que se tiene una planta de tratamiento de aguas residuales, las cuales las plantas de tratamiento de agua residual, su principal función es oxidar la materia orgánica, generalmente fecal, ¿sí? O todo lo que proviene de aguas domésticas, es decir, de las aguas que utilizamos en casa, y las oxidan mediante una digamos, situación en donde las bacterias o los microorganismos ayudan a hacer esa transformación y la transforman a CO2. Entonces, cuando esto va a ocurrir, vamos a pensar que el carbonato de calcio que desfoga el molino de papel, el CO2 que va disuelto en las aguas de esa planta de tratamiento de aguas residuales, el agua que proviene del río, van a formar estas especies químicas. Pero en particular esta especie química que se llama ion bicarbonato tiene una alta importancia. ¿Por qué? Porque es alcalina, ¿sí? Y al ser alcalina, entonces todo ese ácido, ¿sí?, que proviene de la minería lo neutraliza él. Esta es una sustancia alcalina, una sustancia ácida, por lo tanto vamos a tener una reacción de neutralización. ¿De acuerdo? Y entonces algo maravilloso, probablemente aquí en esta región de la mina, cercanas a la mina, el pH es muy ácido, pero gracias a todo este trayecto y gracias a que existe carbonato de calcio y altas cantidades de CO2 provenientes de una planta de tratamiento de aguas residuales, nos comentan que el pH, después de todo este proceso, tenemos un pH de 7,2, casi neutro, en donde aquí vamos a tener vida a través de plantas, vegetación, también de algunos peces, y eso es lo importante. Este río se llama río Potomac, y bueno, lo tomé de un ejemplo del libro de Harris, de análisis químico cuantitativo. Y bueno, pues lo importante es mencionarles y destacar los equilibrios químicos que pueden ocurrir en el medio ambiente.
Pues bueno, nos veremos en una siguiente cápsula en donde vamos a ver algunos ejemplos ahora dedicados a la salud. En donde, por ejemplo, quizás te has preguntado cómo se regula el pH del cuerpo o cómo funciona o por qué utilizamos flúor para prevenir la caries, que es un problema dental. Otra de las cosas, cómo funciona el jugo gástrico de nuestro estómago y por qué en ocasiones necesitamos tomar antiácidos. ¿Qué tipos de reacciones son? Eso lo vas a descubrir en la siguiente cápsula. Muchas gracias y nos vemos pronto.